Luego dice Ezequiel 34:12. Y vamos a ir allí. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré entre los montes de Israel, por las riberas y todos los lugares habitados del país. Aquí comienza luego Dios a profetizar a través de los profetas, que a pesar de que los esparció por todo el mundo, a pesar de que fueron llevados cautivos por Asiria y asimilados entre el mundo, Él promete sacarle de entre los pueblos y juntarle desde todas las partes de la tierra para traerle a su propia tierra, para que allí sean apacentadas estas ovejas en todos los lugares de Jerusalén. Entonces ya aquí comenzamos a entender que Dios está hablando de Israel. Está hablando de una Israel que no fue fiel a su pacto y Dios la esparció. Entonces tú me preguntarás, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues ya vamos allí. Ya vamos a ver. Fíjate que aquí comienza el Señor a usar un lenguaje de ovejas con Israel. Comienza a usar un lenguaje de ovejas perdidas. ¿Te suena ese lenguaje de ovejas? Probablemente los cristianos relacionamos el lenguaje de ovejas al Nuevo Testamento. Porque el Señor dice, yo soy el pastor, el buen pastor, y doy la vida por las ovejas. Y a partir de allí, pues, el Señor estableció los pilares de la iglesia en apóstoles, pastores. Entonces comenzamos a entender el lenguaje de oveja a partir del Nuevo Testamento. Pero ya Dios estaba llamando a Israel ovejas, ¿sí? Entonces quiero que tengas eso en mente, porque vamos a seguir leyendo cómo esas ovejas fueron esparcidas entre gentiles. Primero de Reyes 11:31 dice, y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me habían dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Por cierto, Moloc es un dios al que todavía hoy en día se le sacrifican niños. La estatua de Moloc está en Roma. No sé si usted lo sabía, frente al Coliseo romano. Dice, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Entonces aquí, mira, fíjate lo que sucede. A través del libro de Reyes, Dios le profetiza a Israel que iba a ser dividido el reino en dos. Israel era una nación de 12 tribus. De 12 tribus que eran 12 hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel, peleando una noche con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le da en el costado y le deja, como dicen, chueco o cojo. Y a partir de ese momento le dijo, a partir de ahora te llamarás Israel. Le cambió el nombre y a partir de ahí Israel fue una nación, un país, un gran país que, como dijimos antes, cayó preso en Egipto. Esclavos en Egipto, y luego Dios los libra sacándolos de Egipto con grandes milagros, abre el mar en dos y todo lo que ya ustedes conocen. Y cuando llegan allí al monte del Sinaí, entonces Dios les dice, aquí le voy a bajar ahora las ordenanzas, la constitución de vuestro país, así ustedes se van a mover. Y entonces comienza a profetizarle, si ustedes se movieren dentro de estas leyes, si ustedes cumplieran lo que yo les estoy enseñando, entonces a partir de ahora ustedes van a ser prosperados, van a ser fructificados. Pero si pasase lo contrario, que ustedes quebrantaran mis mandamientos y se fueren tras otros dioses, entonces yo voy a dividir su reino, voy a esparcirlos en las naciones. Y como ellos comenzaron a ir detrás de esos dioses y olvidaron a Dios, entonces se cumplió la profecía. Y cuando después de los 3 reinados, los 3 únicos reinos que ha tenido Israel unificada como un solo reino, que fueron Saúl, David y Salomón, a partir de Salomón, entonces Dios dividió el reino y cumplió su profecía, y cogió y quedaron 10 tribus al norte de las tierras y 2 tribus al sur. Quedaron Judá y Benjamín al sur, que es el reino de Judá, y al norte quedó las 10 tribus que se llamaban la casa de Israel, o también la casa de Efraín. ¿Sí? Entonces
le estoy tratando de hacer a usted un mapa mental de lo que estaba sucediendo para que usted entienda esas profecías. Dios los envió ¿entre quién? Entre gentiles. Para el que no sepa, la palabra gentil significa fuera de pacto o gente sin pacto, gente sin ley. ¿Sí? Entonces Dios le envía entre los gentiles y un poco para cumplir la profecía donde el mismo Jacob, cuando va a ungir a los hijos de José, toma a Efraín y le dice: Efraín, serás muchedumbre entre gentiles. ¿Sí? Y luego por eso vemos que la casa de las 10 tribus del norte son llamadas la casa de Efraín. Entonces seguimos leyendo, dice Amós 9, versículo 9, dice: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Ya está entendiendo un poco más? Luego dice Ezequiel 11:16. Por tanto di: así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Fíjate, Oseas 7:8. Dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. ¿Te acuerdas? Te dije, también fue llamado la casa de Efraín, las 10 tribus del norte. Efraín fue mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. O sea, 8:8. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Tremendo. Porque comienza a tener sentido la profecía de Dios. Israel falló. Entonces, lo que sucedió fue que en el año 722 aproximadamente antes de Cristo, el reino de Asiria tomó a Israel y se los llevó a Asiria cautivados. Y una vez que estuvieron en Asiria, comenzaron a expandirse y comenzaron a perderse entre las naciones y se cumplió la profecía. Dejaron a su Dios, dejaron su identidad, dejaron a quienes todo aquello que Dios le había prometido cuando salieron de Egipto. Entonces, ahora, ¿sabes algo? En el Nuevo Testamento también hay señal de toda esta historia que te estoy hablando. Y los apóstoles entendían esto. Porque, ¿sabes algo? El reino del sur, 130 aproximadamente años después que ya el reino del norte había sido llevado cautivo, el reino del sur, que eran Benjamín y Judá, con un poco de Leví, también fueron llevados cautivos, pero esta vez por Babilonia. Y quizás esta es la historia que más conocen los cristianos, porque en Babilonia es donde se escribe el libro de Daniel, donde están Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, el foso, ¿se acuerdan? El foso de los leones, el horno de fuego, etcétera. Todas esas cosas suceden en Daniel, ¿sí? Con el rey Nabucodonosor. Pues ellos también fueron infieles a Dios y fueron llevados cautivos. Ahora, 70 años después que Judá violó esto, que Judá fue llevado cautivo a Babilonia, entonces Dios les restituye y les trae de nuevo a sus tierras. Y Dios lanza una profecía, dice, el rey Artajerje sacará un edicto donde desde esa salida de ese edicto hasta la llegada del Mesías príncipe habrán 70 semanas. Entonces saca el Señor la profecía de las 70 semanas a través de Daniel, y él viene y lo saca de cumpliendo esa profecía, los saca de Babilonia y los lleva a Judá y reedifican Jerusalén, reedifican el templo. Entonces, ¿por qué te quiero llevar aquí? Quiero que entiendas un poco. Esta gente es lo que hoy en día llamamos los judíos. ¿Alguien cree que cuando se habla del Antiguo Testamento se habla de los judíos? Levante su mano. Sinceramente, levante su mano. ¿Que cuando se habla de Israel se habla de los judíos? ¿Sí? ¿Alguien lo cree? ¿Sí? ¿Alguien cree que cuando se habla de las leyes de Dios que Dios dio a su pueblo, se las está dando a los judíos? ¿Sí o no? Eso es lo más común, pero déjame decirte algo. Hay una parte que la mayoría a lo mejor no sabe y no domina. La gente que hoy forma el país de Israel, que está allá en Medio Oriente, ¿sí? Que es hoy israelí, aunque antes eran israelitas, pero hoy israelí. Esa gente son los judíos. O sea, la gente judía era la gente que provenía del reino de Judá, las 2 tribus nada más. ¿Sabías eso? Ahora, ¿por qué te quiero llevar? Quiero que vas a ir entendiendo, porque te voy a llevar al meollo del asunto. Lo que pasa es que quiero que entiendas bien todo el trasfondo de esta historia. Es una historia poderosísima. Es la historia de Dios con el hombre. Es la historia de Dios con un pueblo seleccionado desde Abraham,
¿sí? Y este pueblo perdió su identidad, perdieron a su Dios, perdieron las promesas de su Dios y fueron esparcidos. Entonces, el reino del norte, dijimos, de 10 tribus que se fue hacia los asirios o con los asirios, no volvieron nunca más. Ok, seguimos entonces. El Nuevo Testamento te decía, mira lo que habla en el Nuevo Testamento sobre estos expatriados. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Te suena alguna de esas ciudades? Galacia. Cuando Pablo le escribe a los ¿qué? A los Gálatas. ¿Te suena? ¿A quién le estaba escribiendo a Pablo? No, le estaba escribiendo a gente gentil. Ya lo vamos a ver. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Dijimos que Judá volvió, ¿cierto? Pero aunque las 10 tribus del norte no volvieron y Judá sí volvió, alguna gente de Judá permaneció en Babilonia. Algunos permanecieron allá, por eso dice, le hablo a las 12 tribus. Ahora, seguimos avanzando. Juan 7:33 sigue hablando de la misma historia, del mismo conflicto. Dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, mira lo que dijeron. ¿A dónde se irá este? Que no le hallaremos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará entre los griegos. O sea, los judíos estaban muy claros que sus hermanos, los israelitas, los del reino del norte, estaban por ahí dispersos en el mundo y no habían vuelto.